Una semana más llega el tiempo del análisis con nuestra investigadora Isabel Castillo. Hablamos del voto y por lo tanto hablamos de cómo nos comportamos los aragoneses. ¿De cuánto votamos, Isabel? Primero vamos a hablar de cuánto votamos, cuántos españoles votamos. Entiendo que como la población ha ido a más desde las primeras elecciones democráticas, vota más gente. Las primeras elecciones fueron en 1977 y las últimas han sido en 2016. El número de españoles con derecho a voto, que son los que están en el censo, ha crecido un 55%. O sea, más de la mitad, ahora votamos el doble que hace unos cuantos años, que en 1977. Unos 12 millones de personas más o menos. ¿Y qué ha ocurrido en Aragón, Isabel? ¿Cómo están los datos sobre participación? Sí, porque una cosa es la gente que tiene derecho a votar y otra cosa es la gente que vota. La gente que luego realmente va. Esta es la gráfica. Veo que bueno, que más o menos se mantiene, ¿no? El color naranja es en Aragón, el color verde es en España. Sí, entonces la participación en Aragón es muy parecida a la de España, quizá un pelín superior en todas las ocasiones. Votamos más que el resto del Sí, país. un poquito más que la media española. Qué curioso. Y por provincias, ¿es el mismo comportamiento en Huesca, Zaragoza y Teruel? También muy parecido, si te das cuenta, las tres barras, ¿de acuerdo? La azul oscura es Huesca, la verde es Teruel y la amarilla es Zaragoza. Siempre se vota un poquito más en Zaragoza, ¿no? Sí. Después Teruel, y Huesca parece que es la provincia en la que menos se vota de las tres. Sí, pero las diferencias son muy pequeñas. Sí, la participación... y además hay picos. No, mira, en las primeras elecciones se votó más en Teruel. Sí. Veo ahí, por cierto, en Calanda, que lo hemos dicho. Otra gráfica. Evolución del voto. ¿Se vota igual? Que seguro que mucha gente se lo pregunta, Isabel. ¿Se vota igual en las generales que en las europeas, que en unas locales? Hay bastantes diferencias. Fíjate, las elecciones generales son las que más motivan para votar, las que más participación tienen. Es la línea roja, está muy por encima de las demás. Sin embargo, autonómicas y locales más o menos se mantienen, pero lo que sí que ha caído en picado es la participación en elecciones europeas. Hay que decir que aunque ustedes vean aquí un suelo, esto no es cero. La participación aquí es del 45%, que es una participación muy baja para unas elecciones. Bueno, pues veremos qué ocurre el domingo con estas elecciones generales, si se mantiene esta tendencia de voto de que son las que más votamos los aragoneses. Y por último, mucha gente, Isabel, cuando le toca acudir a una mesa y tiene algún problema, dice, ¿hay alguna forma de justificar que no puedo acudir ese día, por ejemplo, para presidir esa mesa? Sí, hay motivos, pero realmente los cargos de vocal de mesa o de presidente de mesa son de obligado cumplimiento, por lo tanto tienes que justificar los motivos y con días de antelación. ¿Y qué razones hay? Hay varias razones. Una, por ejemplo, es estar en baja médica laboral. Entiendo que presentas un justificante médico y luego la Junta Electoral decide. Claro. Otro motivo es realmente en ese momento estar con una invalidez o con una enfermedad, estar enfermo aunque no estés de baja. Algo que te imposibilite estar ese día en la mesa. Sí. ¿Qué más razones hay? Otra razón también relacionada con el trabajo es tener obligación de trabajar ese día. Claro, si sí o sí te toca trabajar, tú puedes pedir a la empresa que presente un justificante y a ver si de esa forma puedes acudir a tu puesto de trabajo. Claro, Andrea, ¿tú vas a tener que trabajar el día de las elecciones? Es posible. Es posible, ¿no? Pero de momento la Junta Electoral no ha llamado a mi puerta. Pues mira, no tendrás que presentar papeles. Otro motivo es tener a tu cargo niños menores de 8 años o algún asunto relacionado con la lactancia. ¿Sí? ¿Puedes justificar esto? Eso también te justifica. ¿Y la lactancia? Sí, también. Sí. Es un motivo por el que puedes pedir justificación, exención de obligación. Veo aquí como una pareja, ¿eso que es una boda? Una boda, un evento familiar, una celebración familiar importante. Es decir, si ustedes han fijado la fecha de la boda hace tiempo y justo ese día son las elecciones, puedes justificarlo. Hasta familia con segundo grado de consanguinidad. Aquí los amigos no valen. No. Digo, por si alguno tiene boda el domingo. Personas mayores de 65 años también pueden alegar que por cuestiones porque no pueden llegar a la mesa, por lo que sea, por circunstancias familiares, pueden también presentar un justificante. Sí, en esa edad pueden justificar directamente que no quieren. Y eso que veo ahí es una cárcel. ¿Eso qué es? ¿Por el derecho a voto de los presos? Porque tienen derecho a voto, ellos pueden votar desde la cárcel. Sí, votan por correo, los presos tienen derecho a voto, pero hay una exención si tú eres víctima de un delito y la persona investigada o tu agresor
tiene que ir a votar al mismo colegio donde está la mesa electoral a la que tú tienes que acudir como vocal o como presidente. Entonces, por protección, puedes solicitar o solicitar la exención y no ir a... Qué curioso, no lo sabía. Sabía que los presos tenían derecho a voto, pero no que había esa exención. Gracias, ya saben los motivos de ausencia y también cómo nos comportamos los aragoneses en las urnas. A ver qué pasa el domingo.